Buenos días a todos, ¿qué pasa, people? Espero que hayáis empezado el día con buen pie, con energía. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y os doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 5 del super torneo Tata Steel. Como todos sabéis, no está defraudando en absoluto este super torneo y la verdad que los jugadores están teniendo un gran espíritu de lucha y estamos viendo partidas muy interesantes. La partida que os traigo hoy ha tenido lugar entre el actual número 2 del mundo virtual, Mamediarov, y el número 3 del mundo, o sea, una de las mejores partidas que podemos ver hoy en día en el ajedrez de élite. Así que nada, abrocharos los cinturones y vamos a disfrutar de lo que sucedió en las 64 casillitas. Bueno, pues Mamediarov decide abrir con D4, tras lo cual Caruana responde con caballo F6. Las blancas juegan C4 y E6. Las blancas juegan caballo F3 para probablemente evitar la ninfa india que surge tras caballo C3, alfil B4, ¿verdad? Las blancas juegan caballo F3 y ahora diferentes posibilidades para las negras. El negro puede jugar india de dama, incluso posiciones tipo Benoni o D5, posiciones del gambito de dama normales de toda la vida, ¿verdad? Las blancas aquí normalmente juegan caballo C3, ¿verdad? Y entonces entramos de lleno en posiciones del gambito de dama conocidas. Las negras podían jugar alfil E7 o incluso la jugada alfil B4, la defensa Ragozin, que está muy de moda hoy en día. Pero tras D5, Mamediarov juega una línea no tan principal que es alfil G5. Por supuesto, si las negras ahora juegan alfil E7, tras caballo C3 estamos en las líneas principales donde la élite hoy en día opta normalmente por la conocida variante Lasker, ¿verdad? Pero tras alfil G5, Fabiano Caruana decide dar el jaque en B4. Ahora las blancas tienen solamente dos posibilidades razonables, ¿verdad? Porque la jugada alfil D2, volver de vuelta o cubrirnos con el caballo de F no son jugadas naturales. Es mucho más natural cubrirnos del caballo de B, así desarrollando otra pieza menor que nos falta. Si jugamos caballo C3, estamos de lleno en la variante Ragozin con alfil G5. Aquí hay dos líneas principales, una de ellas es H6, ¿verdad? Y la otra de ellas podría ser D por C4, transponiendo a lo que se conoce como la defensa viena, por ejemplo, de la cual podéis ver una serie de vídeos comentada extensamente por Jan Gustafsson en Chess24. Tras alfil B4, las blancas jugaron caballo B2, sin embargo, ya Mamediarov saliéndose rápidamente de la teoría. Estas líneas son bastante secundarias y ya no hay tantas partidas en la base de datos, ¿vale? Entonces Fabiano Caruana decide zamparse el peón Carlitos para así tener gemelos Carlitos. Además es un Carlito muy avanzado ya que va a tope. D por C4. Y ahora por supuesto la pregunta es ¿cómo va a recuperar las blancas ese peón de C4? ¿Verdad? Porque no es tan sencillo. Aquí existen varias posibilidades. Dama C2 es una jugada que se ha empleado mucho. Las negras suelen jugar con B5 y ahora si las blancas tratan de romper con A4 simplemente puedes defender el peoncito con C6. Y la otra posibilidad es dama 4 para forzar caballo C6 y ahora jugar E3 para recapturar en C4 con el alfil. ¿Qué hacen las negras normalmente en este tipo de posiciones? Juegan dama D5, aprovechando que E4 no es posible y amenazando la jugada B5. Tras D por C4, Mamediarov, me vaya a perdonar que estoy bastante afónico. No sé qué me pasa, pero bueno, llevo unos días regular con la garganta, ¿verdad? Será tanto comentario este de ajedrez que ya sabéis que es un trabajo de alto riesgo, ¿verdad? Bueno, fuera broma, las blancas juegan E3 y las negras, por supuesto, juegan B5 para dificultar a las blancas la recaptura de ese peón de C4. Aquí, bueno, si las blancas juegan A4, las negras simplemente podrían defender con C6. Por eso, tras B5, Mamediarov decide simplemente jugar alfil E2 y completar su desarrollo. Las negras juegan alfil B7 y las blancas se enrocan. Ahora es un momento importante. Las negras jugaron enroque corto, que parece una jugada muy natural. Pero quizás la jugada A6 también era una jugada interesante. Profilaxis contra la jugada B3 que se empleó en la partida contra enroque corto. ¿Por qué? Porque ahora contra C por B3, bueno, es interesante. Las blancas pueden capturar de caballo, pero el peón de B5 no está tocado. Sin embargo, tras enroque corto y si las negras juegan, perdón, enroque corto y ahora tras B3, si las negras deciden comer, las blancas pueden comer de dama y ahora el peón de B5 va a sufrir forzándonos a ceder la pareja de alfiles, ¿vale? Así que A6 podría haber sido interesante en esta posición. Igualmente, estos sacrificios de peón de las blancas son muy temáticos, ¿verdad? Sacrificamos un peón a cambio del control de las casillas A5 y C5, de la columna C y un poquito de ventaja central. Bueno,
Tras alfil b7 enroque, las negras se enrocaron en corto y las blancas jugaron b3, porque como ya hemos dicho, no es fácil capturar ese peón de c4, la jugada a4 siempre se responde con a6 o con c6, y las blancas, básicamente para desatacar esa situación en el flanco de dama, tienen que sacrificar un peón con la jugada b3. Ahora, varias posibilidades. En la partida se jugó c3, una jugada que vamos a explicar enseguida, pero, por supuesto, ¿qué pasa? Uno podría pensar, Pepe ya siempre contándome las milongas mañaneras que me cuenta siempre. ¿Qué pasa si las negras simplemente se comen el peón de b3, ¿verdad? Para simplemente seguir con el peón de más. Bueno, viene dama por b3, como decíamos, y ahora, debido a que el peón de b5 está débil, hay que jugar alfil por d2, caballo por d2, y el peón de b5 sigue atacado, habría que jugar a6, y por ejemplo, tras torre fc1 la presión de las blancas es grandísima, ¿no? Por ejemplo, caballo bd7, a4, aprovechando que el alfil de b7 está indefenso, y si te tienes que quedar muy pasivo, aquí por ejemplo existen maniobras como alfil f3, dama b2, caballo b3, buscando las casillas a5, buscando la casilla c5, si una torre viene a c8 para defender c6, podríamos cambiar y entrar con una torre en a7 en determinadas posiciones, así que bueno, realmente estas posiciones, el peón de menos está más que compensado, debido a todas estas cosas que acabo de decir, unida a la pareja de diablillos, ¿verdad? Los alfiles de g5 y f3. Por eso, tras b3, Fabiano Caruana decide avanzar Carlitos, tratando de llevarlo a la gloria, tratando de convertirlo en una bella dama. Por supuesto, aquí ahora, básicamente, hay una jugada que es mejor que la demás, y es la jugada a3, ¿no? Nos atacan el caballo de d2, pues nosotros hacemos lo propio con el alfil de b4, que debe retirarse en esta posición. Decimos debe retirarse en esta posición, ¿por qué? Porque si las negras deciden capturar en d2, las blancas simplemente comen en b4, atacamos en b5 y tras a6, las blancas recuperan ese peón de menos que tenían, cuentan con la pareja de alfiles, y ahora la ruptura de las negras temáticas para liberarse, que es la ruptura c5, es prácticamente imposible, ¿verdad? Más complicado que pedir el wifi en un tanatorio, ¿verdad? O una botella de whisky en un hospital, ¿verdad? Entonces c5 va a ser imposible de jugar, y ahora la presión va a ser tremenda aquí, con torre fc1, el alfil, en algún momento el negro va a tener que jugar c6 bloqueando a su propio alfil, el caballo puede saltar a e5, ¿verdad? La posición de las blancas es un chollazo, ¿verdad? Es un chollazo. Por eso, tras a3, las negras tienen que retirarse con el alfil a e7. Y ahora nos están atacando el caballo de d2, no hay otra jugada posible más que caballo b1 con claras intenciones de recuperar el peón de c3. Si las negras se ponen intensas en defender el peón de b4, podríamos capturar en f6, aprovechando que el negro debe recapturar de g para defender b4. Y bueno, ahora tras una jugada como a por, alfil por, dama c2 para atacando c3... Joder... Perdonad, las negras no pueden evitar que las blancas recapturen ese peón, ¿verdad? Entonces, bueno, tras caballo b1, ahora Fabiano Caruana juega de una manera muy activa y muy correcta, que es la jugada c5, sacando al otro Carlito a la palestra, ¿verdad? Buscando la catapulta infernal, esos gemelos Carlitos, esos gemelos Derry del ajedrez, ¿verdad? O los gemelos, los hermanos Carioto, como creo que le dicen en Latinoamérica, o Corioto, a los famosos gemelos Derry de España, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Esta serie la verdad que era brutal, ¿no? Yo cuando mi infancia... Bueno, quien no ha visto Oliver y Benji no ha tenido infancia, ¿no? Ya sabéis, esas defensas en los corners ahí, los jugadores subidos en el travesaño, ¿no? Para evitar que los gemelos Derry hicieran la catapulta infernal, ¿no? Ese Benji Price, ¿no? Como se tiraba de palo a palo, ¿no? Bueno, dejando a un lado Supercampeones y Oliver y Benji, vamos a tratar de explicar aquí. C5 es una jugada muy correcta. Ahora, el blanco tiene que capturar en c3. Si nos hacemos los listos y tratamos de capturar en b5 primero para ganar dos peones, bueno, ahora las negras cuentan con este jugadón c2, forzando a dama por c2, reventándonos el enroque con alfil por f3, y tras c por d4, las negras han recuperado el peón, y fijaros nuestra estructura de peones, es muy pobre, ¿verdad? Es paupérrima. Tenemos tres islas de peones y el rey un poco inseguro. Las negras están claramente mejor. Por eso, tras c5, Mamediarov captura en c3, a6 para defender la casilla b5. Jugada como b4 puede ser, pero bueno, tras caballo a4, precisamente el caballo ahora tiene una buena casilla en c5. Podemos seguir con torre c1, buscando los saltos, ¿verdad? Y las blancas no tienen ningún problema. Es por eso que las negras mantienen la tensión con a6 y ahora d por c5. Fijaros que en muchas ocasiones, si no, las negras nos van a capturar en d4 con posiciones similares a las que hemos visto anteriormente. D por c5,
Y ahora las negras capturan primero en C5. Si quieren cambiar las damas para realizar depilación láser y quedarse, bueno, tratar de igualar la posición, tras alfil por C5, B4, alfil E7, caballo E5, estas posiciones son incómodas de jugar con las piezas negras. Es difícil desarrollarse. Incluso la jugada caballo C6, que parece natural, existe, por ejemplo, aquí caballo D7. Y, por supuesto, si nos comen en D7, vendría alfil por E7, caballo por E7 y torre por D7, ya con serios problemas para las negras. Bueno, pues tras D por C5 las negras capturaron en C5 y ahora Mamediarov decide mantener las damas en el tablero para rápidamente traer las torres a D1 y a C1 y mantener un poquito más de vida en la posición, ¿verdad? Las negras continúan con el desarrollo, caballo BD7. Fijaros que en este momento parece ser que la posición del negro es más que correcta, ¿verdad? Tiene el alfil de B7 en una muy buena diagonal, el alfil en C5 también, el caballo D7 y en F6 desarrollado, no tienen absolutamente ninguna debilidad, ¿no? Entonces parece ser que la posición del negro es interesante, por lo menos. Mamediarov juega torre F1, clavando el caballo, y ahora torre a C8, otra jugada súper normal, ¿no? Por parte de Fabiano Caruana, poniendo la torre también mirando a la dama con ojitos. En este momento, Mamediarov decide realizar una jugada interesante, pero que siempre hay que pensar, la jugada alfil por F6, forzando a la negra a recapturar del peón de G. ¿Qué pasa? Por supuesto, ahora las negras tienen arruinada su estructura de peones en el enroque, pero tienen pareja de alfiles, ¿no? Entonces uno nunca sabe qué es mejor en este tipo de posiciones. Son posiciones complejas de evaluar. Además, cuidado, ¿no? Que el negro en cualquier momento puede buscar contrajuego en la columna G, dada la potencia de ese alfil de B7, ¿no? Además, también hay que decir que, por supuesto, el negro puede buscar contrajuego, pero cuidado que también el rey negro es vulnerable, ¿no? Con esa estructura de peones también puede sufrir un ataque, ¿no? En determinado momento. Así que, bueno, posición muy compleja, ¿no? Las blancas juegan B4 atacando el alfil de C5 y alfil E7. Y ahora Mamediarov juega torre a C1, defendiendo el caballito de C3, quizá preparándose para retirar la dama a B1, B2 o B3 para, bueno, pues que ya no esté clavada. Fijaros que las dos damas ahora mismo están en ligeros problemas. Es por eso que Fabiano Caruana realiza otra jugada muy natural, dama E8, desclavándose del caballo de D5, que quiere saltar, que quiere vivir, que quiere pastar. Ese caballo de D7 quiere salir de la jaula y empezar a disfrutar de esos maravillosos pastos que, por ejemplo, pueden existir en C4, ¿verdad? Y bueno, pues las blancas hacen lo propio, juegan dama B1 para liberar al caballo de C3, que también puede buscar la casilla E4, donde puede buscar casillas interesantes como D6, C5, además la presión sobre el punto F6, que también puede existir. Ahí viene el caballito de Fabiano Caruana con caballo B6 para saltar a C4 y una jugada muy interesante por parte de Mamediarov. Realiza la jugada caballo D4. Hemos dicho que una de las principales bazas de las negras en esta posición es que tienen pareja de alfiles y un potentísimo alfil en B7 que está mirando a nuestro rey en G2. Entonces caballo D4 es una jugada muy interesante, ya que el plan es simplemente jugar alfil F3 para eliminar el pedazo de pieza que tienen las negras. Por supuesto, una vez que hayamos eliminado ese alfil de B7, quizás las blancas están un pelín mejor debido a la mejor estructura de peones y ya no existir la pareja de diablillos que tienen las negras, ¿no? Bueno, aquí Fabiano Caruana juega rey H8 para quitarse de los jaques en la columna G y para quizá buscar contrajuego en el futuro por la columna G, y alfil F3 por parte de Mamediarov. Alfil por F3, caballo por F3, por supuesto no queremos arruinar nuestra estructura de peones, y caballo C4. Las negras ya poniendo en problemas a las blancas mirando en el punto A3. Aquí podríamos pensar que la única posible jugada es defender el peoncito de A3 con dama A2, dama B3 o dama A1. Pero sin embargo Mamediarov juega la jugada caballo E4. Una jugada muy interesante que hace incomestible por completo el peón de A3. ¿Por qué? Porque fijaros que viene el bombazo. Si las negras deciden comer en A3, perdón, viene el bombazo dama A1. Jugada con ataque doble al caballo de A3 y sobre todo al punto vulnerable de F6. Por ejemplo, si potro C4, pues simplemente podemos zampar en F6 y peoncito rico rico. Por supuesto, esta posición el negro está para abandonar, ¿no? Te estoy jugando caballo G5, seguido de dama H6 y dama por H7 y hasta luego, Luca. Encantado de conocerte, fue un placer, pero vas a caer, ¿no? Vas a caucar, ¿no? Caballo E4 entonces. F5 tiene el problema, ¿no? Que viene la jugada dama 1 y si rey G8 vamos a penetrar aquí con caballo F6 con el mismo tipo de ideas, ¿no? De dama H6 y dama y caballo G5, ¿no? Entonces las blancas están bastante mejor en esta posición. Por eso, tras caballo E4, Fabiano Caruana juega dama C6. Una jugada profiláctica contra todas
las venidas de la dama a 1, puesto que el caballo de E4 está colgando. Por eso en este momento Mamediarov juega caballo F de 2. Y aquí quizás viene una decisión muy arriesgada por parte de Fabiano. La jugada más tranquila y sana era simplemente caballo por D2, atacando la dama de B1, caballo por D2 y ahora quitamos la dama, por ejemplo, a 8. Y es verdad que aunque os pueda parecer que las blancas están ligerísimamente mejor, es solo eso, es algo ligerísimamente, ¿no? Mejor, porque bueno, el negro siempre además tiene las reacciones con A5 para tratar de minar estos peones de A3 y B4, de debilitarlos, de atacarlos. Y bueno, como digo, se pueden cambiar muchas piezas y el resultado más normal en esta posición sería tabla. Pero tras caballo F2, Fabiano Caruana juega dama B7 y esto permite la captura del caballo de C4. Caballo por C4 y llegamos a esta posición en la cual tras dama C2, torre C8, bueno, es una posición muy interesante porque el negro tiene un peón pasado, pero que podría convertirse en una debilidad. Entonces uno nunca sabe realmente qué pasa, si esto favorece a la negra, si favorece a la blanca. Parece ser que este peón lo tiene muy difícil para avanzar, sin embargo puede ser atacado, ¿no? Y también puede estar bien bloqueado en cualquier momento. Yo pensaba aquí, cuando estaba comentando la partida en directo ayer, que las negras siempre iban a disponer de un A5 liberador, ¿no? Para minar esa estructura de peones y para precisamente quitar ese bloqueo que tiene la blanca en el flanco de dama, ¿no? Pero bueno, Mamediarov aquí dice, ¿sabes qué? Paso de ti, de tu culo, juego H3, le doy un arecito a mi rey y ahora tienes que ser tú el que decide qué jugar. Fijaros que este A5 siempre es muy difícil de jugar porque el punto F6 siempre está atacado. Es decir, alfil por A3 vendría, perdón, alfil por B3 no, alfil por A3 siempre vendría caballo por F6. De hecho, luego nos están pegando un matazo con tomatazo brutal, ¿no? Entonces, A5 no es fácil de realizar. Fijaros que aquí Fabiano Caruana comete una imprecisión bastante grave, pero también bastante imperceptible a los ojos humanos. Juega la jugada dama C6, que uno podría pensar, oye, ¿cuál es el problema de dama C6? Defiendo doblemente el peón de C4, ¿cómo me lo va a comer el blanco, no? Ahora vamos a explicar la sutileza. Fijaros que tras dama C6, las blancas jugaron torre de 4, que es una jugada durísima por parte de Mamediarov, y ahora vamos a tratar de explicar el porqué. Precisamente una buena jugada profiláctica contra ese torre de 4 era la jugada H6. Ahora torre de 4 no tiene sentido. ¿Por qué? Porque simplemente F5 y tras caballo 2 atacando el peón C3 y tras torre C4, por ejemplo, aprovechando que no nos pueden comer, simplemente vendría torre por C4, caballo por C4 y alfil F6 defendiendo el peoncito de C3. Además H6 es una jugada que tras F5 evita el salto del potro a G5 y además tras F5 algunos jaques que hay en C3 tenemos la casilla extra H7. Por tanto, H6 la posición seguía más o menos igualada. Pero tras dama C6 vais a ver que torre D4 es una jugada potentísima. ¿Por qué? Fijaros que la amenaza del blanco ahora es muy sencilla. Si no hacen nada, por ejemplo, si juega rey G8, lo que simplemente quiero jugar es caballo D2, atacando el peón y tras C3, torre C4. Cuando quiten la dama, simplemente dama por C3, ¿vale? Y he ganado un peón de más. Entonces, fijaros que este torre D4 es muy, muy potente. Más posibilidades. Si las negras juegan F5 es parecido, caballo D2 tras C3 viene torre C4 y a la siguiente viene además dama por C3 y además con jaque, ¿no? Entonces la única posibilidad que quedaría aquí en esta posición sería la jugada E5, que es una jugada muy muy triste porque precisamente ahora simplemente nos retiramos y ahora existen maniobras como caballo G3, caballo F5. Las casillas blancas están muy muy débiles y el negro es quien va a sufrir aquí muchísimo, ¿no? Entonces Fabiano Caruana, ya desesperado, con escasos segundos en el reloj, decide jugar A5 en esta posición. A5 tiene el problema de caballo de 2 igualmente, que amenaza a torre por C4, ganando la partida con bombazo, de que la torre de C8 está colgada, ¿no? Es por eso que Fabiano Caruana, desesperado, trata de buscar contrajuego en el flanco de rey, atacando mate en una. Por supuesto, el tiburón Mamediarov no se lo cuelga. Mamediarov ya sabéis que es el número 2 del mundo, no es Periquito el de los palotes, no es el tío Lavara. El tío Lavara haría aquí y jugaría B5 al ataque, claro, y se dejaría el mate en G2, ¿no? Pero como no es el tío Lavara, juega G3 y entonces ahora las negras tienen el mismo problema de que nos están atacando C4. Las negras, perdón, jugaron A por B4, perdón, torre por C4. Y ahora el peón de B4 va a caer. ¿Por qué decimos que va a caer?
porque si juega dama B5, que parece que en principio lo defiende, viene a por B4. Y el peón de B4 es incomestible por la jugada dama B2 muy potente, clavando y atacando el peón de F6 con consecuencias fatales para las negras. Tras torre por C4, B3 fue jugada y caballo por B3 simplemente. La dama negra está atacada y dama F3. Caruana trata de buscar algún tipo de contrajuego, algún tipo de sacrificio en G3. Como vemos, A4 es jugada por parte de Mamediarov y alfil D6. Y parece que nos están reventando en G3 y parece ser que es algo peligroso. Pero aquí Mamediarov aplica la conocida técnica de la depilación láser y dice, ¿sabes qué? Ya no hay bombazo en G3. Simplemente torre C8 y tras torre por C8, dama por C8, rey G7, vuelvo a G2. Simplemente cualquier sacrificio en G3 puedo retomar y luego podría cubrirme en G2. Las negras juegan alfil B4 para, bueno, si las blancas jugaran A5 podría existir algún tipo de alfil B1 donde la dama de C2 queda atada, pero simplemente tras alfil B4 las blancas juegan dama C4 atacando el alfil y sobre todo amenazando simplificar todavía aún más la posición con dama G4. Entonces, si ahora retiras el alfil a D6, pues simplemente dama G4 debe ganar la partida, ¿verdad? Ya que tenemos peón de más y pasado. Es por eso que las negras juegan dama B7 y ahora empieza a correr el sabio Aristóteles. Empieza a correr el sabio filósofo, se dirige hacia A8 con ganas de coronar. Parece ser casi inevitable, ¿no? De hecho, Fabiano Caruana acabó rindiéndose en pocas jugadas. Alfil D6, A6, dama B6, caballo D4 y tras dama 5, rey G2, dama 3, dama C6, las negras abandonaron. El plan de la blanca es muy sencillo, jugar dama B7 y caballo B5 y A7. La dama en B7 controla todos los jaques en la diagonal y las negras tienen que abandonar. Pues fijaros qué partida más limpia y más interesante desde el punto de vista posicional, ¿no? Parece que no pasa nada en la posición, parece que no pasa nada, un mínimo error, ese B por C4 ya deja la posición un poco extraña para las negras, y luego dama C6, una jugada que parece lo más normal a los ojos del humano, te meten torre D4 con esa idea de caballo E2 y torre C4, y prácticamente las negras tienen que abandonar, ¿no? Porque te quedas con un peoncito limpio de menos. Bueno, ya sabéis que hoy es día de descanso, pero tenemos un match de maestros en Che24 a las 6 de la tarde, donde estaré enfrentándome yo al maestro internacional Benjamín Mela, así que os espero ahí para pasar un buen rato. Me despido de vosotros y ya sabéis, mucho chocolate caliente, mucha leche con cacao caliente, mucha manzanilla, mucha miel para evitar estas voces tan afónicas que tengo yo, que parezco Freddy Krueger granaíno. Así que bueno, un abrazo a todos y nos vemos.